Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esa economía para la vida de la que hablamos, desde ya no incluye la guerra que mencionamos antes. Y esta economía vil sostiene a la guerra. La guerra se sostiene con esta economía vil. La economía vil que se sigue proclamando venía sosteniendo al petróleo y estamos viendo, se ha dicho en la cumbre, que hace falta aprobar acuerdos que reconozcan la necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles e iniciar en el corto plazo una transición hacia las energías renovables. Otra vez, economía para la vida. Esto debiera florecer en nuestros corazones y en nuestra cabeza para pensar en procesos definitivamente disruptivos, procesos inéditos que nos lleven a esa economía que no es otra forma que el modo que tenemos de organizarnos para vivir en comunidad, pero no con la economía vil que conocemos, con una economía virtuosa, que claro que es posible declarar y desarrollar, con una organización virtuosa que, entre otras cosas, insisto, nos lleve a esa transición hacia nada más ni nada menos que el uso de nuestros combustibles, que permiten que funcionen las cosechadoras en el campo, los aviones y los autos con los que nos trasladamos, las usinas que nos proveen de electricidad. Bueno, miren la profundidad, la potencia que encierra el cambio que tenemos por delante. Agustina Grosso es una periodista ambiental, es documentalista, muy inquieta, y es la directora de un trabajo que se llama La Transición Energética, donde se ve la matriz energética actual de la Argentina y se esbozan algunas salidas de cuál sería esa nueva economía, ¿no? Atendiendo esto que mencionábamos, la Cumbre del Clima llama por fin a dejar atrás el petróleo. Eso ya hablaremos más adelante, es un poco vago para el gusto de algunas personas el llamado, pero hay que dejar atrás el petróleo, el gas y el carbón, que son los principales responsables de la crisis climática. Todavía en el mundo aportan el 82% de esa energía que consumimos a nivel mundial. Fíjense el tamaño del desafío. Pero bueno, hablemos de Agustina y hablemos esta mañana con Agustina sobre su documental, sobre esa mirada local que necesitamos conocer para comunitariamente ir internalizando un nuevo discurso, un nuevo modo de contarnos las cosas. Hola Agustina, ¿cómo estás? Buen día. Hola Sergio, muy buen día. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, para nosotros es un placer. Yo vi el documental de Agustina junto a otras personas, ya muchas, miles están viéndolo porque está disponible en YouTube de manera, por supuesto, accesible, gratis, gratuitamente lo podés ver. Y a mi modo de sentir las cosas, eso puede ayudarnos a la discusión que viene. ¿Qué te planteaste, Agustina, cuando saliste al sur y te fuiste a los salares del norte a ver qué pasaba y cómo se puede generar economía de un modo diferente? Economía y energía para esa nueva economía. Bueno, la verdad es que muchas veces cuando hablamos de combustibles fósiles, ¿no? Petróleo, gas, nos pasa que tal vez nuestra conexión con la energía, si bien puede ser tangible en el momento en el que, no sé, voy a cargar nafta en la estación de servicio, prendo una lamparita, ¿no? Digo, ese puede ser el momento en el cual yo me conecto, pero quizás hasta de una manera medio abstracta, inconsciente, ¿no? Natural, cotidiano. Y un poco el documental Transición Energética en Argentina lo que buscó fue
que ese momento en el cual vos vas a tomar acción cotidiana, te preguntes de dónde viene tu energía, ¿no? O sea, vayas para atrás y te preguntes de dónde viene tu energía. Vos decís que ni siquiera sabemos de dónde viene. Claro, no nos lo preguntamos, naturalizamos que hay luz, que nos podemos subir a un colectivo, que nos podemos... Digo, no sé cuán conscientes muchas veces somos de qué combustible es el que se está utilizando, de dónde viene esa energía, ¿no? Entonces, un poco poder hacer el documental fue nosotras mismas, como Escritura Crónica, el sitio en el cual pueden encontrar el documental, decirnos, bueno, tenemos que ir nosotras a los territorios, de ir al lugar del cual sale la energía, ¿no? Entonces sí, es que terminamos viajando a Vaca Muerta, en Neuquén, poder hablar con las comunidades que están cercanas, ¿no?, a los pozos de fracking, también explicar qué es el fracking, ¿no?, que es esta famosa técnica a raíz de la cual se obtiene el petróleo y el gas, y explicar con lenguaje sencillo, con lenguaje cotidiano, ese camino. Porque creemos que si queremos realmente cambiar o decir, bueno, voy a dejar atrás los combustibles fósiles, voy a dejar atrás el petróleo y el gas, digo, me parece que para dejar algo que vendría a ser casi uno de los últimos eslabones, ¿no? Tengo que entender qué es antes, entender qué efecto tiene eso en el planeta, los miles y miles de litros de agua que se utilizan para llenar un tanque de un auto, ¿no? Porque quizás solo piensa en el petróleo, digo, me pasó mismo haciendo el documental, que después cuando voy a cargar nafta digo, esto también le estoy poniendo un montón de agua a mi auto, por ejemplo, ¿no? Entonces, para entender el efecto que tiene, no solo de gases de efecto invernadero, y que es uno de los primeros generadores y causantes del calentamiento global, el tema de los sistemas de combustibles fósiles, digo, sino también qué otros efectos tiene en las comunidades, ¿no? Contanos, Agustina, concretamente, ¿qué te encontraste en Vaca Muerta? Porque Vaca Muerta es quizá la expresión más fiel de esa economía vil que nosotros decimos se proclama. Vil quiere decir bajo o despreciable, algo de algún modo infame o torpe. Fíjate que si hubiésemos hablado de Vaca Muerta y los combustibles hace 70 años, posiblemente hubiera tenido una valorización diferente. Pero hoy, una explotación de esas características, cuando el mundo está diciendo que eso es inconveniente porque se van a morir concretamente personas, animales, porque no se va a poder cultivar, porque vendrán inundaciones, por lo que eso genera, sería una torpeza de parte de quienes impulsan todo esto, seguir auspiciando y seguir proclamando que es necesario explotar Vaca Muerta. Por lo tanto, es indigno, es torpe e infame. Forma parte de la economía vil. ¿Qué encontraste ahí? Mira, encontré historias, encontré caras, encontré personas, encontré paisajes. O sea, es como que uno va ahí y te encontrás realmente con una realidad, ¿no? Una realidad que tal vez... y una realidad afectada, ¿no?, por esta economía. Digo, sin ir más lejos, hay récord de sismos, por ejemplo, generados en el fracking. Te encontrás con las casas afectadas por esos sismos, todas resquebrajadas. Te encontrás con vegetación seca, o sea, cómo afecta eso el ecosistema, ves la tierra, ves cómo se raja la tierra. Te encontrás con personas que te dicen, yo le puse el cuerpo a las petroleras, yo le dije acá con mujeres de las comunidades mapuches que te dicen, yo me planté frente a Chevron y dije, hasta acá, esta es mi comunidad. Digo, también te encontrás con eso, con una resistencia que hay del pueblo mapuche, muy, muy, muy interesante, sobre todo de comprender los conceptos de relación que ellos tienen con la tierra y de comprender esos conceptos y de cómo se puede vivir con la tierra de una manera mucho más amorosa, mucho más amigable. Y por otro lado también te encontrás con los basureros petroleros, que eso es algo que no se quiere mostrar. Eso es algo yo que vengo también de trabajo en medios más tradicionales. He tenido muchos problemas las veces que he denunciado, por ejemplo, los residuos petroleros, porque
acá en esta economía vil que vos decís, esta economía que es muy inteligente, muy estratégica, y parte de los medios es esa cooptación, ¿no? También a raíz de la publicidad que tienen las petroleras. Entonces, muchas veces estos temas no llegan, no se conocen, porque gran parte de los sponsors, muchas veces de programas, de diarios, de lo que sea, radios, etcétera, son de las petroleras, ¿no? Entonces, digo, uno va como empezando a unir, ¿no? Patas y vas viendo lo difícil que muchas veces es acceder a esta información. Pero también me parece, Agustina, que es necesario cambiar nuestro modo de contarnos las cosas, la narrativa. Tu documental lo hace muy bien, pero vos recién decís algo que a mí me hace un poco de ruido, decís, esta economía es muy inteligente. Yo diría que empieza a exhibir al menos parte de una torpeza evidente, porque si el mundo se está reuniendo y está diciendo a través de la evidencia científica que ya no va a ser posible, y se han puesto metas al 2025, dentro de 2 años, que no va a ser posible consumir y producir petróleo, seguir apostando a eso, por más que vos tengas los medios, que proclame, que tenga mucha guita Chevron y demás, empieza a constituirse en una torpeza más que en un acto de habilidad o de inteligencia, ¿no crees? Mira, es muy interesante lo que planteás, y un poco también por eso usé la palabra inteligente, porque como saben las petroleras que les queda un tiempo, o sea, digamos, no es culturalmente la cuestión está cambiando, en el imaginario social la cuestión está cambiando, ¿no? O sea, digo, hay todo un proceso de cambio de paradigma, pero como saben que están en una especie de cuenta regresiva, yo creo que están más feroces que nunca. Digo, no es casual un montón de avanzadas que está viendo que tienen que ver con explotación mucho más fuerte, tal vez hasta llevar la economía de ciertos pueblos a cierto extremo, que en un momento, si vos estás en un momento de necesidad y de hambre y etcétera, ya no te vas a poner a pensar si exploto o no exploto, ¿no? O sea, digo, a ver si se entiende lo que te quiero decir, como que siento que está feroz esta economía porque sabe que está en una cuenta regresiva y explotando lo más que se puede porque sin ir más lejos en la COP, digo, se impusieron los países petroleros, pero Tratado Mundial de Plásticos también, ¿no? Pero vos citaste parte de la comunidad que está viendo eso, que no se deja llevar por el cortoplacismo al cual nos propone esa economía vil y está diciendo... Las mujeres, has dicho vos, están diciendo hasta acá, basta, es nuestro territorio, es nuestra salud, es nuestro futuro. Por lo tanto, también aparece esa cosa que se intenta simplificar, de decir, la gente necesita comer, la gente necesita vivir, eso necesita, vivir con dignidad y tener trabajos que garanticen continuidad a las generaciones que vienen. Si yo laburo en una petrolera, pero esa explotación hará que no haya territorio para las manzanas, para criar las ovejas o lo que sea, bueno, eso no es sostenible. Y me da la impresión que las sociedades empiezan a ver esto, empezamos como ciudadanos a ver esto, y posiblemente hayamos votado la crisis que votamos para enfrentarnos a todo ese gran desafío que implica una crisis. Duelar, por ejemplo, algunos hábitos, duelar algunas costumbres, duelar el modo de hacer las cosas, ¿no? Y me parece que tu documental muestra un poco eso. ¿Qué viste arriba? ¿Qué viste cuando fuiste a Las Salinas, donde también se proclama la economía del litio sin tener en cuenta la población, sin tener en cuenta la razonabilidad de esta economía que hablamos debiera cambiar? Sí, a ver, fue fuerte después viajar al norte teniendo como toda la información de lo que sucede en el sur, porque bueno, es una industria, la del litio, digamos, mucho más joven, ¿no? que la del petróleo. Entonces vos ves como fue fuerte como poder comparar, digamos, ¿no? Estas dos provincias, poder comparar estas dos situaciones, poder comparar estas dos industrias, ¿no? Y a la vez entender que yo creo que un poco lo que vino pasando en el sur
de resistencia, de exigencia, porque bueno, existe el derecho internacional a la consulta, que es lo que se reclama en el sur, que es ahora lo que se reclama en el norte. ¿Qué quiere decir? Que todos los proyectos extractivistas tienen que hacer una consulta con las zonas, con los territorios cuales van a explotar, y en el sur se denuncia que esto no sucede, y lo mismo está pasando en el norte. Entonces las comunidades se vienen organizando, mismo ahora con el tema del tercer Malón de la Paz, para justamente exigir la participación y la comunicación de los proyectos, y que hay ciertos territorios en los cuales las comunidades dicen que no quieren que se avance. Uno de ellos es Salinas Grandes, que seguramente muchas personas lo conocen porque es ahí las típicas salinas donde vamos de turismo cuando vamos a Jujuy. Y justamente lo que sucede acá y lo que yo me encontré fue algo muy parecido. Personas afectadas que van contando que tal vez todavía no fueron afectadas y que defienden el territorio y dicen, bueno, yo no quiero que acá avance la industria. Por otro lado, territorios en donde sí ya avanzó, que es Laguna Huayatayoc, por ejemplo, donde ya hay, digamos, industrias más avanzadas de explotación de litio. Y también lo interesante acá es que cuando vos ves los dos procesos, ves de nuevo que yo siempre digo que es como esta especie de protagonista secundaria, que es el agua, ¿no? Eso también sentí que cuando terminamos como estas dos coberturas, dijimos, wow, cuánta agua se necesita, igual vital, para los dos. Vital, exacto. Totalmente. Ahí arriba, uno de los interlocutores que te permite llevar adelante el relato del documental, aparece con la cara semitapada, casi tapada. ¿Eso tiene que ver con el modo en que él se conduce habitualmente o sienten que hay un riesgo si se exponen a decir lo que no hay que decir, entre comillas? Sí, hay dos cosas. Por una, él ya estaba así porque como es guía de las salinas, por el tema del sol y el reflejo y todo, están todos bastante encapuchados. Sí. Pero por otro lado, sí, él nos pidió que le protejamos mismo su nombre, su identidad, porque sí, es muy riesgoso todo lo que él nos contó y lo que nos fue revelando, y por una cuestión de seguridad nos pidió que aparecer de esa manera y mismo proteger su nombre. Es decir, que ni siquiera eso, porque además de que no son consultadas las comunidades, las personas son intimidadas por el poder establecido de las compañías privadas y del Estado o de los estados nacionales y provinciales. Esto es lo que pasa y lo que fue a ver Agustina Grosso, y que de algún modo denuncia el documental, aunque no lo mencione expresamente, ¿no? Me parece que esa es otra arista que hay que ver cuando decimos, bueno, esto es una cuestión de acordar entre las comunidades porque todos van a tener su parte. Eso es mentira. ¿Sentiste lo mismo? Sí, totalmente. Sentí la expulsión social que como molestás. ¿Viste eso de tipo, correte no seas molesto, claro. ¿Por qué te interpones ante el progreso? Claro, me estás molestando, yo necesito avanzar, necesito extraer, o sea, como no me preguntes, no me molestes. Y obviamente también lo mismo sucede con los especialistas, los académicos, ¿no? Nosotras que entrevistamos sociólogos, entrevistamos investigadores del CONICET, ¿no? Que nos explican todos estos efectos que tienen las industrias. Digo, también esto fue difícil, muchas veces nos plantean lo mismo, ¿no? Que son muchas veces profesionales un poco outsiders que pueden lograr contar con evidencia empírica lo que está pasando, y eso también es todo un reto, ¿no? Poder encontrar, nosotros entrevistamos más de 15 personas, ¿no? Para poder ir acompañando también el relato de cómo debería ser una transición y qué es lo que está pasando actualmente. Déjame hacerte un par de preguntas finales en estos minutos que tenemos para el cierre. ¿Cómo crees o cómo te imaginás que va a ser esa transición energética entre nosotros? La deseable. La deseable, sí, porque yo lo que veo actualmente es un panorama un poco... Antes de pasar a la transición, digo, me parece que igual la parte de la transición es el litio, ¿no? Digo, en este panorama actual que se ve, digo, el rol de Elon Musk, me parece que es un momento en el cual para estar muy, muy, muy atentos como sociedad ante lo que está pasando, ante estas elecciones, ante este nuevo gobierno y el litio. Me parece que Jujuy necesita que le pongamos el foco, que nos interioricemos y que acompañemos, porque también pasa eso, ¿no? Que a veces las comunidades
se sienten también solas, y esto me parece importante. Bien. Y frente al panorama de transición, yo creo, bueno, a ver, hubo algunos números más alentadores en la COP respecto al tema de triplicar, ¿no?, las energías renovables. Yo creo que Argentina se encuentra, y lo vimos con el documental, ¿no?, se encuentra bastante atrás a otros países de la región en materia de renovables. O sea, claramente necesitamos aumentar nuestro suministro de energías renovables. Frente a un panorama de crisis económica, lo veo difícil. Habría que ver cómo se puede llevar adelante esto. Y consumir de otro modo. Te agrego algo, Agustina, ya que estamos medio construyendo esta crónica hoy en la radio. Me parece que tenemos que animarnos a decir que hay que consumir de otro modo y que hay que consumir menos. Vos viste que en la Argentina es como una mala palabra consumir menos, porque dice, pero ¿cómo no? Si yo tengo derecho, hay que consumir más. No. Consumir más y consumir inacabadamente forma parte de las bases de esa economía vil que nos encajaron hasta el tuétanos. No tenemos que consumir inacabadamente, tenemos que consumir de un modo diferenciado y, si es posible, menos de todo, porque tenemos una sociedad consumista, enferma, digamos, somos adictos al consumo. Entonces me parece que necesitamos empezar a revalorizar la oposición a ese concepto de yo tengo derecho y tengo que poder consumir de todo, ¿no? Sí, eso iba a sumar, ¿no? O sea, que por un lado tenemos como estos cambios macro, ¿no? Primero como pensar siempre como en esto macro como país, etcétera, y tal cual. Y después decís, bueno, el cambio empieza por uno mismo, ¿no? Entonces, en este caso, creo que sí o sí debemos ir hacia un consumo mucho más consciente. Eso, ¿no? que el documental lo marca, ¿no? Eso se plantea, Sí, exacto. sí. Ya casi al final, nosotras viajamos a una comunidad en Torkins, que es una comunidad de combustible basada en energías renovables, que es una comunidad administrada por sus propios vecinos. Es súper interesante porque ellos plantean, bueno, que me parece que era algo medio clave, que dice, bueno, yo vivo en este lugar, ¿cómo puedo, por ejemplo, tener paneles solares? ¿Cómo sería ese cambio? ¿No? ¿Cómo sería el cambio? En el mundo se están dando muchas de lo que llaman comunidades energéticas, que son vecinos que administran su propia energía a raíz de ya sea paneles solares, energía eólica, y esto me parece súper interesante. Bueno, y sí. Ese es el asunto real. Hoy hablamos en el arranque del programa de que descubrir el asunto real es la tarea, y pareciera, según el documental, cuando lo vean, lo van a advertir rápidamente, que, entre otras cosas, organizarnos en la comunidad posible y cercana es el asunto real. Por lo tanto, reconocernos, encontrar soluciones comunes, es el asunto real. También para una cuestión tan vasta y tan aparentemente inabarcable como la energía. Una última pregunta. Hablemos del nosotras. 2 o 3 veces en esta conversación hablaste de nosotras. ¿Qué es escritura crónica, esta estructura que permitió la realización del documental? Bueno, somos un sitio de periodismo con mirada ambiental y de género. Digo nosotras porque somos un equipo de todas mujeres, ya sea camarógrafas, editoras, y es un sitio en el cual apostamos por un periodismo distinto, por un periodismo más fresco, de historias, de poder aportar a la agenda estas temáticas que a veces, lo mismo también vemos en el sistema, ¿no? A veces quedan en manos de hombres y de pocas personas. Nosotras lo que intentamos, ya hace 3 años sacamos Trash, El Camino de la Basura, que es un documental sobre el camino de los residuos, y buscamos esto, ¿no? Como generar con ciertos productos, con ciertos piezas audiovisuales, debates, ¿no? Fuimos presentándolo no solo en Argentina, estos proyectos, sino que en otros países también, pero más allá de hacer estas producciones, somos un sitio que digamos, si nos seguís en las redes, en Escritura Crónica, o entras a nuestra web, hay un montón de material que se puede encontrar. Tenemos un mapeo de basurales, hacemos un periodismo, digamos, comprometido con el ambiente, comprometido con una mirada de género,
con poder entrevistar mujeres que defienden la tierra. Eso nos parece siempre muy, muy importante. Es interesante poder cerrar este encuentro con Agustina esta mañana, porque nos permite con este ejemplo hablar de esta narrativa diferente que venimos mencionando mucho en el programa, este colectivo de nosotras, las cronistas millennials, la escritura crónica, este nuevo colectivo tiene una mirada característica y que aporta otras cosas, aporta frescura, aporta otro punto de vista, nos enriquece como ciudadanas y ciudadanos. Hace falta más de nosotras que menciona Agustina. Agustina Grasso es con doble S, la encuentran en Instagram, cronista millennial con doble L y doble N, ahí también esa es su cuenta, y escritura crónica es este encuentro de mujeres que ha producido, entre otras cosas, el documental. ¿Dónde se puede ver? Lo pueden encontrar en el YouTube de Escritura Crónica, ahí está subido, y en nuestra web escrituracrónica.com también lo pueden encontrar. Te mandamos un gran abrazo, Agustina, felices de tu aporte esta mañana, del modo que tenés en contarlo, de esa frescura, celebrando el trabajo que hicieron. Me parece que todas esas partecitas, si las podemos ir uniendo, si las podemos ir sumando, nos harán sentido, nos harán hablar de lo que realmente importan, nos hará descubrir el asunto real que nos permitirá definitivamente espantar, al menos de nuestras conversaciones, la economía vil que tanto mal nos hace, que nos deprime, que nos paraliza, que nos hace sentir que nuestro aporte es insignificante, que habrá unos señores muy importantes que han venido a resolvernos la vida, ahora, hace 4 años y en los 4 años que vengan después. Un gran abrazo. Muchas gracias, Sergio, y gracias por haber venido a la presentación del documental. De verdad lo valoramos un montón, y tu aporte también ese día con tus palabras. Así que muchas gracias, y gracias por lo que haces. Sos un gran referente. Un gran abrazo, que tengas buen día. Hasta luego. Chau, chau. Agustina Grosso, periodista ambiental, documentalista, directora de este trabajo que se llama Transición Energética. Lo encuentran fácil si lo googlean, y está ahí en YouTube. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.